Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano, el pastor José Ramírez. Y yo quiero hablar acerca del derecho legal que se le otorga a Satanás, el derecho legal que se le otorga a las tinieblas y cómo operan las tinieblas cuando obtienen ese derecho legal. Yo me he encargado, por una inquietud del Espíritu, de hablar del rapto de la iglesia, de los días del fin, de temas escatológicos, de temas de guerra espiritual. Bueno, los que me conocen saben que el área donde Dios me ha llamado y como ministro es el área profética. Dios me ha hecho y me ha enviado a llevar mensaje profético a las naciones. Para eso yo quiero que leamos primera de Juan 3:8, que dice: para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Esto habla de que verdaderamente existe un diablo y que ese diablo no está estático. Este diablo está operando, tiene obras para deshacer las obras del diablo. Y el Señor habló cuáles los principales objetivos en la obra de Satanás: hurtar, robar, matar y destruir. Ahora, el término legal, que es el tema del que vamos a hablar hoy, no solo se utiliza en el campo legal y jurídico. Este término derecho legal se utiliza en el campo de la liberación y de la guerra espiritual, para referirse al derecho que Satanás obtiene para operar dentro de una comunidad de fe. Ahora, ¿por qué es un derecho? Porque es una autorización que los hijos de Dios le otorgan para operar en su medio. Y quiero específicamente hablar de ese derecho legal cuando se le es permitido dentro de una congregación, de un concilio, de una comunidad de fe, porque obviamente Satanás está operando en el mundo libremente, porque dice la palabra en primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno, porque se lo entregaron, se lo otorgaron. Satanás no puede obrar dentro de una comunidad de fe, aquella que está bajo la sangre de Cristo, que está fundamentada en los principios bíblicos y espirituales del reino de Dios, a menos que se le dé derecho legal para operar. Esta realidad está confirmada en 1 de Juan 5:8, que dice: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Número 23:8 dice, eso lo dijo Balaam: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Execrar es condenar, reprochar. Y vemos esto claro en el caso como fue el de Job, que confirma la operación de Satanás en una vida por el derecho que se le ha concedido. Obviamente, en este caso Job era un varón santo, perfecto, temeroso de Dios. Él no le dio derecho legal a Satanás porque él era un hombre íntegro. El derecho se lo dio Dios. Veamos, ya vamos a aclarar un poquito eso. Job 1:8-12 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma persona. Otra versión dice: en tu misma cara.
Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, ¿por qué Dios permitió a Satanás atacar y herir a un hombre justo como Job? Yo pienso por dos razones. Primero, para demostrarle a Satanás que aunque el hombre es inferior en fuerza y en poder a los ángeles, puede mantenerse fiel a Dios, cosa que Satanás no hizo. Él era un querubín. Y segundo, para que tengamos un ejemplo de lo que Satanás puede hacerle a una persona que cae en sus garras cuando una persona le da derecho legal. Lo destruye y lo vuelve un guiñapo. Y otro ejemplo de caer bajo el ataque del diablo por derecho legal que se le confiere es el apóstol Pedro. En Lucas 22:31 Jesús dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Oiga bien, el derecho legal se lo otorgó Pedro al confiar en su propia fuerza y ostentar de su lealtad a Dios delante de los otros discípulos. Es decir, que la vanidad, el orgullo, la arrogancia le dan derecho a Satanás para operar. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: sean mansos y humildes como yo lo soy. Ahora, nos muestra el Señor que Satanás no tiene permiso ni tiene autoridad para actuar dentro de un medio de fe, de una comunidad de fe. Que si opera es porque se le ha conferido el derecho legal para hacerlo. El término derecho legal no aparece como tal en el texto bíblico. Sin embargo, hay textos que definen su significado. Vamos a revisar dos textos específicos que nos establece el principio de esta definición. Vamos a Isaías 49, 24 y 25, que dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un valiente? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. La definición surge del concepto que en el texto tienen los términos valiente. Aquí la palabra valiente es la palabra hebrea gibor, y aquí la palabra cautividad legítima, esa es la palabra hebrea sebit sadik. Ahora, el primer término, gibor, traducido en otros textos como esforzado, poderoso, valeroso, es usado también para identificar a alguien que en batalla vence a otro o que tiene la suficiente fortaleza de ánimo para enfrentarse a otro. El término no necesariamente alude a la fuerza física, esa fortaleza como la de Sansón. En este sentido, Gedeón y David son valientes, como lo es también Goliat. Dice que era un paladín. Y Gedeón se levantó como ese valiente que Dios necesitaba y le añadió 300 hombres valientes, o sea, 300 gibors. Y David también, pues, un hombre que se fortaleció en la fe en su Dios y se enfrentó a un gigante de más de 3 metros de altura. El segundo término, que es el que nos compete a nosotros como Iglesia de Cristo, es la palabra hebrea sebit sadik, y esta se refiere a la presa alcanzada por victoria, o sea, un botín por derecho. La presa nadie se la va a quitar porque la conquistó, se la ganó en una batalla. Le asiste el derecho para quedarse con ella. Esto es la ley de la conquista. Esta es la definición del derecho legal. Es un derecho ganado o concedido por alguien que fue derrotado, es decir, que cuando el vencedor tiene bajo sus pies al vencido, todo lo que era del vencido viene a pertenecer al vencedor, y ya el vencido no puede detener al vencedor de hacer con sus bienes los que perdió
por haber lo que perdió en la batalla, ya el vencido no puede detener al vencedor de hacer con sus bienes, los que perdió en la batalla, lo que le plazca. ¿Por qué? Porque eso es el derecho de conquista. Y entonces, la única manera en que el vencido puede recuperar lo perdido es recuperarlos en los mismos términos en que los perdió. Por eso es que la primera batalla del hombre que perdió contra Satanás fue allá en el Edén, cuando Adán perdió delante de Satanás, y todo el poder y el derecho que Dios le había dado a Adán, pues lo recibió Satanás como derecho de conquista. Por eso él le dice al Señor Jesucristo cuando lo tentó allá en el monte de la tentación: todos estos reinos te daré porque a mí me fueron entregados. ¿Quién se los entregó? Adán. Por eso es que Jesús vino en el mismo término como el segundo Adán, para recuperar de manos de Satanás lo que había perdido el primer Adán. Entonces, el versículo 25 aquí establece la disposición de que el derecho legal puede ser disuelto, y además establece la manera en que el derecho legal puede ser anulado, revocado. El texto, me refiero al versículo 25 de Isaías 49. Y el texto de Génesis 3:14, donde dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oiga bien, la definición del derecho legal surge de la comparación y la conjugación de las palabras que Jehová Dios le dirigió tanto a la serpiente como al hombre de manera separada. Note esto: el estatuto de vida que Dios le establece a la serpiente, mire cómo le dice: se le establece que comerá polvo todos los días de su vida. Ahora, note el estatuto degenerativo de su condición física que se le impone al hombre. El hombre es polvo y al polvo volverá. Ahora, conjuguemos ambas declaraciones. Fíjese esto: ¿de qué se alimenta la serpiente según lo que Dios acaba de decir? Y por extensión, en vista de que la serpiente es representante de Satanás, ¿de qué se alimenta entonces Satanás? La serpiente se alimenta del polvo. Génesis 3:14. Ahora, ¿qué es el hombre? El hombre es polvo. El hombre fue tomado del polvo de la tierra, del polvo fue creado y al polvo volverá cuando muera. Esto significa que la serpiente se alimenta del hombre. ¿Lo está entendiendo? Satanás se alimenta del hombre porque el hombre es polvo, polvo sobre la tierra. Ahora, Dios levantó al hombre del polvo, pero le dio un estatus glorioso de poder alabar, glorificar el nombre de Dios y de servir a Dios en esta tierra mientras vivamos. Entonces, ¿de qué se alimenta Satanás? Bueno, se alimenta de todo lo que el hombre le entrega, de lo suyo propio, incluyendo de su propia vida. Se alimenta de lo que el hombre le da a la serpiente para que ésta lo use como la serpiente quiera. Derecho legal es la autorización que el hombre de fe le concede a Satanás de operar dentro de su comunidad de fe y de su actividad de fe. Ahora, ¿por qué en cristianos? Porque es lo único
en donde Satanás no tiene derecho ni autorización para operar. Por eso me estoy refiriendo al contexto de la comunidad de fe, de la iglesia, de un hogar cristiano, de una vida cristiana. ¿Por qué? Porque un cristiano, la iglesia de Cristo verdadera, la que se guarda, la que está bañada por la sangre del Cordero, la que tiene al Espíritu Santo como su director, como el pastor sublime, es la única entidad, es lo único donde Satanás no tiene derecho ni autorización para operar. El derecho legal no se lo puede otorgar el inconverso, el impío a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos están viviendo dentro del reino de las tinieblas, son esclavos del pecado, esclavos de Satanás, son hijos de perdición. Hay dos clases de hijos, están los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Satanás tiene derecho sobre ellos, sobre los que están en tinieblas. El derecho legal es la base que Satanás tiene para tomar un territorio, un país y establecer, óigame bien, y establecer en ellos su gobierno de maldad. Allí entonces es cuando él establece altares de brujería, ventas de droga, licorerías, prostíbulos, casinos, ventas de loterías, remates de caballo y entre un sinfín de sitios de pecado. Hay países, amados hermanos, que están bajo la influencia de las tinieblas porque le han otorgado el derecho legal a Satanás para operar. Son países en donde opera toda clase de maldad y de iniquidad. Estos países en donde han legalizado las drogas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la prohibición de predicar el evangelio de Jesucristo y la libre lectura de la palabra de Dios de la Biblia. Eso le ha dado a Satanás un derecho legal para operar y para destruir a esos pueblos. Esas son áreas en donde él opera para destruir. Países en donde gobiernan los tiranos, los dictadores, el comunismo, en donde le han concedido un sitial de honor a la brujería, a la idolatría, al ocultismo, al vudú, son sin duda la jurisdicción en donde opera el poder del infierno. En los lugares donde reina la violencia, la maldad, el narcotráfico, los cárteles de la droga, son lugares dominados por las tinieblas, por un derecho legal que se le otorgaron a Satanás. En esos pueblos en donde la injusticia es tolerada, en donde no hay instituciones que defiendan al desvalido, al que sufre injusticias, como los desalojos forzosos, las expropiaciones, el cobro de vacunas, esto es cuotas que exigen los delincuentes a los ciudadanos para que puedan operar tranquilo en un negocio, como hacía la Cosa Nostra. Esto es para los que no entienden. Yo soy venezolano y ese es un término que los venezolanos lo entendemos perfectamente. O sea, son cuotas de extorsión y donde las personas son expulsadas cuando reprenden y confrontan estas actividades diabólicas, en donde el líder, vamos a ver ahora en el área de la iglesia, opera ese poder diabólico. Porque cuando se levanta un hombre o una mujer de Dios y reprende y enfrenta y confronta las tinieblas, el poder del diablo, entonces son expulsados. En donde el liderazgo, el cogollo de la organización religiosa, del concilio, impone conceptos y demandas que no vienen de Dios. ¿Cómo dice usted, Pastor Ramírez? Me dirá que Satanás opera dentro de muchas iglesias. Claro que sí, y se los mostraré. Satanás está evidentemente operando cuando existen divisiones en el pueblo de Dios, en lugares en donde las iglesias no prosperan ni crecen en número, en donde se levantan iglesias contra otras, en donde se tolera el pecado, en donde los creyentes son promotores de políticos y de partidos políticos y no de Jesucristo y la predicación de su santo evangelio, en donde hay pecados ocultos
o donde hay desfalco de las arcas de las iglesias y de los concilios, en donde se roban el dinero, en donde los ministerios santos son difamados y perseguidos por el mismo pueblo que se dice cristiano, en donde las ofrendas y los diezmos son para que los líderes vivan una vida saudita, disoluta, y no se invierte ese dinero en la predicación del evangelio, en campañas evangelísticas, en donde no tienen una visión evangelística y misionera, donde no le importa el evangelismo y las misiones. Solo les interesa abrir los kioscos los domingos para recibir eso por lo que en realidad están trabajando. Son ministros asalariados, en donde se enseñan y difunden y defienden doctrinas de error. Todo esto es lo que le ha dado a Satanás un derecho legal para operar en una comunidad en donde debería estar operando y gobernando el Espíritu Santo y el fuego de Dios ardiendo en los corazones. Este derecho otorgado a Satanás no se revoca declarando, decretando, ni haciendo actos proféticos, que sí son efectivos, pero en otras circunstancias. El derecho legal a Satanás es revocado cuando el pueblo de Dios se arrepiente en polvo y en ceniza por haber sepultado el mensaje de santidad, de temor de Dios, ese mensaje del rapto de la iglesia que ya casi nadie predica, casi nadie ha oído ya. Cuando el pueblo se vuelva al primer amor con Dios, a las primeras obras, a la sana doctrina, entonces el poder a Satanás le será revocado por el Señor Jesucristo. Y entonces nuestros pueblos serán libres y el evangelio brillará en las tinieblas como brilla el sol de mediodía en toda su fuerza, en la plenitud de su poder. Ahora, usted me dirá, ¿cómo podemos entonces cancelar el derecho legal a Satanás? El derecho legal solo puede ser cancelado, anulado, revocado bajo la cobertura del señorío de Jesucristo y no bajo la cobertura de ningún hombre, llámese apóstol, profeta, ministro o lo que sea, ni tampoco bajo ninguna cobertura de ningún concilio o denominación. Los hombres y mujeres de Dios somos los únicos que podemos cancelar, anular el derecho legal a Satanás. Y esto solo es posible cuando los hombres identifican y reconocen y admiten las causas que le otorgó a Satanás el derecho legal para operar. Antes no es posible. Primero se debe hacer esto que le estoy diciendo. Para cancelar el derecho legal a Satanás, tiene que enfrentarse a Satanás en el mismo punto, en el mismo terreno y en los mismos términos donde se le entregó ese derecho a Satanás para actuar. Esta realidad la vemos en el caso de Zaqueo, aquel ministro, aquel hombre empleado público, recaudador de impuestos, que aparece en Lucas 19, 8 y 10, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Jesucristo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, y lo vuelvo 4 tantos. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él devolvió lo que se había robado. Ahí comienza el proceso de esa autorización legal a Satanás, de revocación, de revocarle, de quitarle el poder al diablo. Es un proceso que comienza con el arrepentimiento, pero se completa cuando la persona entiende el valor de actuar para resarcir el daño que ha cometido en terceros. Esta última parte es la que muchos no consideran necesaria, pero créame, hermano, es determinante para revocar los poderes al diablo. Este principio de liberación surge de las regulaciones de vida establecidas
en la ley de Moisés. Levítico 5:16 dice, y pagará aquello de las cosas santas en que hubiese pecado, y añadirá a ello el quinto, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Levítico 6:5 dice, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte que ha de pagar aquel a quien pertenece en el día de la expiación. Levítico 22:14 dice, y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella su quinto, y lo dará al sacerdote y la cosa sagrada. Oiga bien, amados hermanos, para revocar el derecho legal entregado a las tinieblas, el protocolo de acción consiste en humillarse ante Dios y pedir perdón por los actos de maldad que afectaron a otros y luego proceder a la restitución y compensación por el daño cometido. Isaías 42:22 dice, mas este es pueblo saqueado y hollado, todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos a saco, y no hay quien libre, hollados, y no hay quien diga restituid. Oiga ese término, restituid. Entonces, la restitución es devolver lo que era de otro. Y al primero que tenemos que restituir es a Dios. Le hemos quitado el honor y el señorío de Dios en nuestras vidas y nuestras naciones. Hay naciones en las que no reina Cristo, reina el gobernante, reina el presidente, reina un partido político, reina una idea. Hay lugares en donde reina los ídolos. Los ídolos son proclamados patronos y guardadores y protectores de ciertas naciones. Bendito sea el Señor. Tenemos que restituir a Dios la gloria que le hemos quitado y se le hemos dado a los hijos, a la mujer, al ministerio, a un líder. Tenemos que devolver a Dios lo que es de Dios. Devolvamos a Dios y comencemos por nosotros mismos. Nosotros somos de Dios. A nosotros nos hizo Dios. Le pertenecemos a Dios por dos razones, porque nos hizo y también porque nos compró en la cruz del Calvario. Vamos a restituirnos a Él y volver a Él como regresó el hijo pródigo, decir, Señor, aquí estoy. Restituir. Tenemos que restituirle al Señor. Bendito sea el Señor. Restituir la iglesia al Señor. La iglesia fue comprada por Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia le pertenece al Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Pero hoy muchas congregaciones y concilios ya no le pertenecen a Cristo. Le pertenece a un presidente del concilio, a un ministro, a un pastor. Ya el pastor ha saqueado los bienes de Dios. Mucha gente han saqueado lo que le pertenece al Señor. Entienda esto bien claro. Dios me ha mandado a hablar. Yo sé que estamos a punto de ser levantados. La guerra espiritual no consiste solo en reprender al demonio y zapatear y gritar en lengua. Es necesario descubrir qué o quién fue quien autorizó al demonio a actuar en ese territorio. En Haití operan los demonios de tinieblas. ¿Por qué? Porque François Duvalier mató un cerdo negro en la plaza de Puerto Príncipe y le entregó Haití a Satanás. Esa es la razón por la que Haití está bajo el poder de las tinieblas. Y obviamente he visto un mover de Dios en Haití. Hay iglesias creciendo, hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Son instrumentos de Dios, son la artillería del cielo para derribar los argumentos y la operación de Satanás. Y podría hablarle de muchas otras naciones. En México adoran la Santa Muerte. Por eso usted ve cómo está la sangre. Se está tragando a México, a los cárteles de Sinaloa, el cártel del Golfo,
Están matando y asesinando gente, descuartizándola de una manera tan atroz. ¿Y de dónde viene esto? Porque se le otorgó un poder al diablo. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Cuba está bajo el poder del diablo, bajo el poder de una dictadura, porque en los años 50 Dios mandó a Billy Graham a predicar, y para ese tiempo el presidente que había allí, él le dijo a Billy Graham en el aeropuerto, no lo dejó bajar del avión, le dijo: váyase de aquí, nosotros no necesitamos a Jesucristo. Y desde esa vez hasta hoy, el Señor le dijo a Billy Graham: devuélvete, sacude los pies, pues yo le demostraré a ellos aquí en Cuba el precio que tienen que pagar por haber rechazado el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. Y hasta ese día, desde ese día hasta hoy, están bajo la bota de los tiranos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. La estrategia que se aplica en guerra espiritual consiste primero en encontrar el derecho legal que Satanás ha adquirido y por el cual está operando en esa persona, en ese país, en esa nación, en esa región. Habiendo descubierto el derecho legal, en segundo término es necesario, óigame bien, establecer compensación, restitución, hacer públicamente proclamas de restitución a Dios. La justicia del acto de fe es quien desvirtúa el derecho legal a Satanás. Solamente vendrá victoria sobre Satanás cuando se haya quitado el derecho legal que le permitió operar en el medio. Amados hermanos, nosotros somos la única fuerza, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia que tiene su mirada puesta en el autor y el consumador de la fe, la iglesia que camina con la Biblia, con la palabra de Dios hecha vida en nuestros corazones. Somos los únicos que podemos derribar, deshacer las obras del diablo. Somos los únicos que podemos hacer retroceder la fuerza de las tinieblas. Somos los únicos que podemos arrancar las puertas del Hades y devolverla a las tinieblas y establecer la puerta. La puerta es abierta de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Esa puerta abierta que es Cristo. Amados hermanos, esto es muy serio. Tenemos que reflexionar. Usted que me oye, haga una introspección, haga una especie de monitoreo, hágase un escáner, una auditoría en su vida y comience a entender y a mirar todas aquellas cosas que le han dado el derecho legal al diablo para que una iglesia no crezca, para que un matrimonio no viva feliz, para que los hijos estén descarriados mientras nosotros predicamos la palabra. Obviamente hay quienes se van al mundo porque lo eligieron como el hijo pródigo voluntariamente, no porque no le faltó enseñanza ni ejemplo, pero ellos volverán porque Dios los traerá, porque Isaías 49:25 sigue vivo. Ese mensaje, esa palabra, esa promesa para ti, padre y madre que me oyes. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Dios te bendiga, amado hermano. Oren por este ministerio Cetro de Dios Internacional para que yo pueda seguir predicando y enseñando la palabra. Olvídese de campañas masivas porque eso ya no volverá. Tenemos que volvernos como aquellos 70 de Jesús, casa por casa, de dos en dos. O tendremos que volvernos como la iglesia, aquella que estaban aquellos creyentes llenos de Dios, que estaban en el aposento alto, ayunando, orando, compartiendo con sencillez de corazón todo lo que tenían. Volvámonos a Dios. Cristo está a la puerta. El rapto lo tenemos encima. Piensa eso. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.